nosotros, este año que pasó, 2013, fue un año donde muchos entramos a un desierto en nuestras vidas. Pasamos por crisis, por dificultades y muchas cosas pasaron en nuestras vidas, en nuestras familias, trabajos, escuelas, en los lugares donde nos desenvolvemos. Pero sabemos que Dios también ha sido fiel, que en todo ese tiempo Dios fue fiel para con nosotros, nos dio que comer, algunos hasta de más, nos dio un techo donde estar, nos dio incluso para bendecir, porque Dios es fiel. Pero ahora en este 2014, en este año, yo percibo también que es un año de conquista. Un año de creerle a Dios, de ir a nuevos niveles en fe, en creerle a Él, nuevos niveles en creer en su palabra, en creer que Dios es capaz, en nuevos niveles en entrar en su presencia, en tener tiempos gloriosos delante de Él, donde creamos y veamos milagros manifestados. Es un tiempo de creerle a Dios, y este es el tiempo donde yo te quiero animar a que tú y yo podamos ser parte. ¿Y cómo puedo estar yo seguro de esta declaración? Yo puedo estar seguro porque la palabra dice, y las promesas que la palabra tiene para nosotros es que Dios nos va a ayudar, Dios nos va a prosperar. Y sabemos que las promesas de Dios son que sí y amén en Él. Sabemos que Dios no miente, sino que Él es veraz. Y si tú nos acompañas por primera vez o tienes poco viniendo y tú te preguntas, bueno, pues ¿qué promesa Dios tiene para mí? Yo estoy seguro que tú tienes sueños, que tú tienes grandes proyectos para este año. Pero yo quiero decirte lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice que los pensamientos de Dios, los planes de Dios para nuestras vidas son más grandes que los nuestros. Y para poder tener esos pensamientos y que puedan ser parte de nosotros, tú y yo tenemos que reconocerle a Él como Rey y Señor, para que la voluntad de Dios sea establecida y hecha en nuestra vida, y esos planes tan maravillosos se puedan cumplir en nosotros. Dale un fuerte aplauso a Jesús por eso. Vamos a la palabra. Acompáñame al libro de Josué y vamos a leer algunos versículos. Así que te voy a pedir que prestes atención. Libro de Josué capítulo 1. Vamos a leer primeramente del 1 al 5. Y dice la palabra de Dios. Josué 1 del 1 al 5. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de sus pies. Haga conmigo así como marchando, pise este terreno. Vamos todos juntos. Dios nos ha dado, como dice su palabra, todo lo que pise la planta de nuestros pies. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será su territorio. Yo les vengo a decir, desde la calle Arena Norte hasta la Honda de San Miguel, la calle Río Grijalva y todo León, Guanajuato, es la tierra que Dios nos ha dado a nosotros como herencia. Versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y yo acepto y apropio esta palabra: no te dejaré ni te desampararé, dice Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios, porque esa es la palabra para ti y para mí en este día. No nos dejará ni nos desamparará, Él estará con nosotros. Yo le he puesto como título a esta palabra del día de hoy, a este mensaje: conquista tus promesas. Di conmigo: Dios me ha llamado a conquistar mis promesas. Dile al que está a tu lado: voy a conquistar mis promesas en este año. Pero díselo con convicción, por lo menos créete, la verdad. Dile: voy a conquistar mis promesas en este año. ¿Qué promesas te ha dado Dios? ¿Qué promesas tienes en la palabra de Dios? ¿Tienes algún familiar que por las decisiones que ha tomado ha estado desviado, ha causado
mucho dolor, ha causado que estemos la familia en una crisis. ¿Qué promesas tienes de parte de Dios? La palabra de Dios dice que yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Qué promesas tienes de parte de Dios? Que Él va a hacer prosperar todo lo que tú emprendas. La palabra de Dios dice que si ponemos por obra su palabra, Él nos prosperará en todo lo que hagamos. ¿Qué promesa tienes de Dios? ¿En qué situación estás metida o metido? ¿Qué promesa tú y yo tenemos de parte de Dios? La palabra de Dios es verdad y está llena de promesas para ti y para mí. Y la realidad es que cuando uno habla o promete, muchas veces la riega. Por ejemplo, cuando uno promete y no cumple, llega a lastimar a las personas que nos importan o nos consideran unos mentirosos. Y el que está a tu lado, no se te ve cara ya de eso, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero cuando Dios habla, cuando Dios promete, aún lo natural y lo sobrenatural se alinean a su voz. Y Dios, que dice en su palabra, acompáñame, Josué 1 del 5 en adelante, vamos a leer. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Versículo 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasen en medio del campamento y mándenle al pueblo diciendo: preparen comida, porque dentro de 3 días pasarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor nuestro Dios, el Señor su Dios, les da en posesión. Tú y yo tenemos la certeza, la convicción de que somos más que vencedores, de que la promesa que Dios nos da, que lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir. La palabra de Dios dice en el versículo 5, y me encanta, dice en la segunda parte, que se va a cumplir, que nadie nos podrá hacer frente, porque Él estará con nosotros. Y a mí me gusta mucho leer la Biblia, porque aparte de que es lumbrera nuestro camino, nos da dirección. La Biblia cuenta historias o relata historias que son de bendición, que nos animan, historias que nos inspiran. No como estamos muchas veces acostumbrados por Hollywood, por los medios de comunicación, que ponen en la televisión, en internet, en los cines y en todos esos lugares historias falsas en su mayoría, que muchas veces nosotros nos creemos. Ya pensamos que por estar bien feos, el más guapo o la más guapa va a venir y nos va a hacer caso, ¿verdad? Nomás así porque sí. O ya pensamos que la vida es muy sencilla y que todo se da muy fácil. Vemos en las películas, en las series, gente que para ellos hace lo malo y ya les va bien, cuando la realidad es que así no es. Pero la Biblia nos habla historias de las cuales tú y yo aprendemos que son inspiración, historias que nos ayudan a creer en la palabra de Dios, con las cuales tú y yo nos identificamos. Y en la escritura nos habla de Josué. Josué, un hombre que tenía una promesa de parte de Dios, una promesa que le fue dada a sus padres, a su generación, a su pueblo. Pero aún teniendo la promesa de Dios, Josué tuvo que pelear y conquistar su promesa. Y a lo mejor tú y yo nos encontramos en esa circunstancia, que sabemos que Dios nos ha dicho, que Dios ha prometido, sabemos lo que la palabra de Dios dice, y no hemos visto que esa palabra llegue a su cumplimiento. Pero tú y yo tenemos que pelear por esa promesa, como Josué y el pueblo de Israel lo hicieron. Y yo le preguntaba a Dios cuando estaba leyendo la escritura, decía: ¿por qué, Señor, si tú le habías prometido algo, tenía que pelear? Porque es que muchas veces tenemos que pelear por lo que tú nos has dado.
Y yo mismo me respondí de parte de Dios. Yo creo que Dios me ayudó y me dijo, ándale, cabezón. Yo a mí mismo me respondí, porque lo que no te cuesta no lo valoras. Y muchas veces tú y yo no valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros, porque a ti y a mí no nos costó. A Dios le costó todo. Pero tú y yo tenemos que pagar un precio para entonces valorar. Porque lo que Dios quiere darte a ti, lo que Dios quiere darme a mí, lo que Dios quiere darnos como herencia, como familia de trigo y miel, es muy grande. Y si tú y yo no pagamos un precio, no lo vamos a valorar. Y si no lo valoramos, puede que lo menospreciemos y que al poco tiempo lo descuidemos y se destruya lo que Dios quería hacer en este lugar. Por eso tú y yo estamos siendo retados a creerle a Dios, a conquistar, a tener una conquista total. Tú y yo estamos siendo retados a pelear por lo que Dios nos ha prometido, para valorarlo. Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. La tierra prometida, que es la promesa que Dios les dio, ya estaba dada por Dios. Es decir, que la victoria ya estaba segura. Lo único que tenían que hacer era ir y pelear y conquistarla. Tenían que pagar un precio. Y todo lo bueno en la vida requiere un precio. Nada en esta vida es gratis. Un día platicando con mi papá, él platicándome o contándome cómo es que inició toda la obra, o cómo es que han logrado lo que por la gracia de Dios nos ha permitido lograr. Mi papá me dijo, nuestro director me comentaba, todo ha sido con esfuerzo, trabajando. Todo lo que se ve aquí ha sido pelear, desgastarse, creerle a Dios. Porque así el reino de Dios se extiende. Porque dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y que solo que los violentos lo arrebatan. Porque para extender el reino de Dios, para adquirir las promesas, se requiere una actitud violenta, una actitud guerrera de pelear por lo que Dios nos ha dado, de creer a pesar de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que sentimos. Y nuestro director me comentaba eso, y yo entendí, y yo capté en mi corazón, y he entendido ahora que lo que vemos con nuestros ojos ahora ha sido gracias a Dios, pero también a que se ha pagado un precio. Las cosas en Dios son de la misma manera que en esta tierra. Lo bueno cuesta. No sé por qué se nos mete la cochina idea, amados, de que si es algo de Dios o algo de la congre, muchas veces tiene que ser gratis. ¿Quién dijo eso? Tu abuelita a lo mejor dijo eso. Las cosas en Dios tienen un precio, cuestan. Es más, lo que Dios hace en eventos como los que vamos a tener próximamente, y por mencionarte algunos y haciendo un paréntesis y comercial de una vez. Este sábado que viene vamos a tener una actividad de jóvenes con Hugo y Tati. Los jóvenes no tienen ningún donativo de recuperación, es entrada libre para que lo aprovechemos. Dile que si tienes un joven al lado, dile, no manches, vato, aprovechalo, por favor. Vamos a tener esa actividad. Va a haber una cena de matrimonios, está el congreso, está el seminario de pureza, y muchas veces tú y yo no lo valoramos porque a ti no nos cuesta. Es tanto lo que Dios hace ahí que sería imposible, es invaluable lo que Dios hace en cada vida, en cada persona. ¿Sí? Dale un fuerte aplauso a Dios y le vas a dar. Es invaluable lo que Dios hace, pero nosotros, por amor, hasta por eso, y por muchas otras cosas, para sufragar gastos y todo lo que se requiere en instalación y todo, pedimos un donativo de recuperación para que tú y yo valoremos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque lo que no nos cuesta no lo valoramos. Es por eso yo te animo a ti, mujer, a que te inscribas al Congreso de Mujeres, a los muchachos que vengan este sábado 16 a las 11 de la mañana y se inscriban al seminario de pureza, que nos va a ser de mucha bendición. Lo bueno en Dios cuesta. Las cosas de Dios tienen un precio. Vivir constantemente en la presencia de Dios
que es para mí lo más maravilloso que hay, tiene un precio, y es el de tener una comunión diaria con Él. Vivir en su presencia y el poder estar en contacto con Él todo el tiempo, en comunión, y el poder escuchar su voz cuando estás en la escuela, cuando estás en la regadera, en todo momento, aún en el baño, ahí escuchas su voz. Requiere un precio de pagar, para pagar, que es estar constantemente en comunión con Él, leer, llenarnos de la palabra. Las cosas en Dios tienen un precio, amados, porque Dios puede usar a cualquiera. Dice la palabra que si nosotros no predicamos, Él puede hacer que las piedras prediquen. Una piedra, y pues sí te espantarías, imagínate una piedrilla que te diga algo. Dios puede hacer eso, pero Dios quiere usarnos a ti y a mí, porque hay un precio que se tiene que pagar. Josué y el pueblo de Israel tenían una promesa, pero ¿qué hicieron ellos para conquistarla? ¿Qué precio pagaron? Y yo quiero hablarte hoy de 4 características o 4 cosas que Josué y el pueblo hicieron. Di conmigo, número 1. Lo primero que yo encuentro que ellos hicieron es esforzarse. Di conmigo, esforzarse. Y puede sonar obvio, y a lo mejor tú ya lo habías escuchado, y si lo habías escuchado, qué bueno, te lo refresco el día de hoy, ¿verdad? Esforzarse. Por el contexto de Josué parece muy evidente, muy lógico, pero en la vida real es así. Lo que nos cuesta trabajo, y muchos de nosotros estamos acostumbrados a buscar que las cosas se den fácil. Nos gusta trabajar menos y que nos paguen más, ¿verdad que sí? Pero así no es la realidad. Oh, triste realidad, así no es. Y pensamos que es más inteligente el que logra hacer algo así. Pero las cosas verdaderas cuestan, y cuestan mucho. Tienen un precio alto. Hay que esforzarse por adquirir las cosas que valen en esta vida, y en Dios es de la misma manera. Porque el esfuerzo implica un trabajo, y el trabajo cansa. Si uno trabaja se cansa, pero también el trabajo y el esfuerzo es recompensado. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y esto a mí me habla de algo físico, de un esfuerzo físico, de que muchas veces podemos estar cansados con justa razón, porque hemos trabajado, porque nos hemos esforzado por muchas cosas. O puede simplemente que estemos muy cómodos en el momento que estamos en esta vida, pero el ir más allá muchas veces nos puede pesar. Y para conquistar la promesa que Dios nos ha dado hay que esforzarse. Hay que hacer un esfuerzo físico muchas veces, un esfuerzo de creer, un esfuerzo de ir más allá. De que, oh sí, yo doy mis diezmos y mis ofrendas y soy fiel, pero le creo a Dios y quiero ser parte y quiero conquistar mi herencia. Para que un hijo pueda convertirse y volverse a los caminos de Dios requiere un esfuerzo más. Requiere que muchas veces estén los padres ahí orando día y noche, madrugada, cuando el hijo quién sabe qué anda haciendo. Requiere un esfuerzo más. Requiere muchas veces un esfuerzo físico. Así que requiere, en otras palabras, que tú y yo rompamos nuestra comodidad. Sí, cuesta, pero lo bueno cuesta. Así es la vida. La vida no es fácil, no se da nada más porque sí. Hay que esforzarse, y Josué y el pueblo entendieron esto. Por eso Dios les dijo, esfuércense. Esfuércense por conquistar, esfuércense por creer. Hemos escuchado los testimonios grandiosos de personas que le creyeron a Dios y que fueron prosperados, que se atrevieron a pagar el bono y creerle y órale, y a pagar eso, y que Dios los sorprendió. Pero yo estoy seguro que en el momento ellos tuvieron que creerle y tuvieron que buscar, tuvieron que trabajar y tuvieron que ver qué hacían. Estuvieron ahí pensando a lo mejor una solución, y en eso Dios obró. No obró ahí cuando ellos estaban sentados ahí meditando en el baño, les cayó, ya sé qué voy a hacer. No, fue mientras ellos se esforzaron por ir más allá. Ellos le creyeron a Dios, hubo un esfuerzo que Dios les prosperó y el milagro fue hecho. Hay que esforzarse, amados, para conquistar las promesas. ¿Es cansado? Sí, cansa. El cumplimiento de las promesas tiene un precio que pagar. Algo mínimo, escucha. Esto es algo mínimo porque Dios ya hizo lo imposible.
Pero lo único que tú y yo tenemos que hacer es creerle a Dios y atrevernos, dar ese paso, esforzarnos. Número 2, di conmigo, número 2, ser valientes. Dile al que está a tu lado, tienes que ser valiente. Número 1, hay que esforzarse. Número 2, hay que ser valiente. Y veíamos en los versículos que Dios le dijo a Josué: esfuérzate y ¿qué? Y sé valiente. A veces, o hay veces que lo que Dios nos ha hablado se nos hace muy grande, o lo que sabemos que la promesa de Dios que es para nosotros la vemos tan grande, tan imposible para nosotros, que no vemos cómo se puede hacer. O lo vemos tan adverso esa situación que puede que nosotros nos desanimemos o nos dé miedo. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar. Y esto a mí me habla de tomar control de las emociones, porque si Dios dijo, Él lo cumplirá. Hay veces que uno tiene que ser valiente. Y si Dios se lo dijo a Josué, es porque a Josué se le juntaba la familia, amado. Seguramente al ver la magnitud de lo que Dios le estaba diciendo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo voy a conquistar esas ciudades que son pueblos guerreros, que tienen grandes ejércitos? ¿Cómo le voy a hacer? Dios le dijo, sé valiente. La valentía no es la ausencia de miedo. La valentía es enfrentar ese miedo. Entonces tú y yo tenemos que creerle a Dios. Y a lo mejor lo que tú ves, la promesa de Dios para ti, dices, es que está muy difícil. Pues qué bueno, porque en tus fuerzas no es posible, pero para Dios no hay nada imposible. Y si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Esfuérzate y sé valiente. Yo recuerdo con mucho cariño que cuando me dieron el primer carro que tuve, gracias a Dios, hubo que esforzarme y tuve que ser valiente. Tenía que ser valiente también. Mi papá me prometió un carro, me dijo, si tú te cumples con ciertos requisitos, cuando ya tengas cierta edad, etcétera, y aprendas a conducir, por supuesto, ¿verdad? Te voy a dar un carro. Lo único que tú tienes que hacer es ir a buscarlo. Y dije, órale, pues qué chido. Pues yo me hice muy cómodo, yo era muy cómodo, y pues durante un tiempo no los busqué. Y mientras yo no buscaba ese carro, pues no había nada. Yo decía, pues papá, pues ¿cuándo el carro? ¿Qué onda? ¿Cuándo vamos a ver? Dice, pues yo te encargué que tú fueras a buscarlo y yo te lo voy a comprar. Y de la misma manera pasa con nosotros. Si no nos atrevemos aún a hacer algo insignificante, algo que es mínimo, a esforzarnos a ir a buscar esa promesa, esforzarnos a ir, esa promesa no va a llegar para nosotros, a nuestra vida. Y a los jóvenes también les pasa de la misma manera en el ser valientes. Cuando están adolescentes, tienen la hormona prendida a todo lo que da, ¿verdad? Están los jóvenes ahí con las muchachas y las muchachas con los muchachos, y están ahí que quieren ser novios, que si un beso, que si lo otro, que quién sabe qué. Y hay que bajarles la calentura, hay que darles baños de agua fría y ponerles un calzón de castidad, casi casi, ¿verdad? Pero después, cuando pasa algunos años, esas hormonas se convierten en neuronas. Ya piensan todo. Ay, no, hasta que tenga dinero, casa, carro y quién sabe qué tanto. Piensan tanto que de todo lo que piensan les da miedo. Y ya no se animan. Y andan ahí y no se atreven a dar ese paso. Y si los jóvenes o las señoritas no se atreven a dar ese paso, principalmente los varones, si no se atreven a dar ese paso, se van a quedar solteros, se van a quedar en el eterno coro celestial, ¿verdad? Ahí Joel Corona tiene muchos espacios para quien quiera. Tienen que ser valientes. El joven tiene que ser valiente, vencer sus miedos a lo que la chica le pueda decir. Ay, no, o que estás bien feo, ay, contigo nunca, o quién sabe qué. Tiene que ser valiente y esforzarse y ir con esa muchacha y decirle, ¿sabes qué? La verdad, quiero contigo. No tan así, pero tiene que ir más allá. Tiene que vencer sus temores. Y de la misma manera nos pasa a nosotros. Si ese joven no vence sus temores, se va a quedar solterón. Ya nunca va a poder gozar del cuarto placer. Gloria a Dios. Sí, porque hay 4 placeres, ¿verdad? Comer, ir al baño, dormir y el reservado, ¿verdad? Si no se atreve el joven, se va a quedar soltero para la vida. Yo te voy a decir el día de hoy, de parte de Dios, que si tú no te atreves a ir por tu promesa y a conquistarla, no la vas a obtener. Dale un fuerte aplauso a Dios.
Es bien fácil dejarse guiar por las emociones, porque las emociones se dejan guiar o están por el momento en el que la persona se encuentra. Pero tú y yo no nos guiamos por emociones, sino por lo que dice la palabra de Dios. Y un ejemplo es: ¿qué dice la corriente del mundo? ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? Vemos que hay crisis, que hay violencia en las noticias. Vemos que todo está adverso. Vemos que es un tiempo que dicen los expertos que es mejor ahorrar, que es mejor guardárselo, que es mejor no invertir, no emprender. Pero la palabra de Dios dice: créeme a mí, porque yo estoy contigo, todo lo que tú hagas va a ser prosperado. Cree en mi palabra, porque si la aprendes vas a ser prosperado. Cree en mí, porque si yo estoy contigo, todo lo que tú hagas voy a estar contigo y nadie te podrá hacer frente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿A quién le crees tú? ¿A las situaciones, a las emociones, o le creemos a la palabra de Dios? Y tú y yo tenemos que tomar esa decisión el día de hoy. ¿A quién le vamos a creer? ¿Por qué nos vamos a dejar guiar? ¿Por las emociones o por lo que dice la palabra de Dios? Esfuérzate y sé valiente. Número 3, di conmigo, número 3. La tercera cosa que el pueblo de Dios hizo, y Josué también, es que no se apartaron de la palabra de Dios. Di conmigo, no se apartaron de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder en mi vida, pero solamente cuando la pongo por obra, es decir, cuando la vivo. ¿A mí de qué me sirve saber todo lo que dice la Biblia? ¿Y qué me sirve saber lo que estuvimos leyendo si yo no lo vivo o no lo creo? Pues de nada. Tú y yo tenemos que creer la palabra, tenemos que vivir la palabra, ponerla por obra. Josué y el pueblo de Israel fue lo que hicieron: pusieron por obra la palabra. Por eso es que ellos tenían esa certeza. Esto a mí me habla de fortalecer el espíritu, de llevarlo a un nuevo nivel, porque la palabra de Dios es alimento a nuestro espíritu. Y si no nos alimentamos, estaremos débiles cuando venga la pelea para la conquista de la promesa, y no tendremos recursos ni nada para hacer frente. Además, la palabra de Dios trae bendición, y dice Santiago 1, capítulo 1, versículo 22 al 25: no solo escuchen la palabra de Dios, dice la Nueva Traducción Viviente, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, será como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Qué menso, ¿verdad? Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones ¿en qué? En práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Dale un fuerte aplauso a Dios por esa palabra que nos ilumina, que nos trae revelación. La palabra de Dios no es para saberla solamente, sino para vivirla. Yo estoy seguro que por eso Josué estaba confiado, porque él vivía la palabra, la ponía en práctica. Él sabía que si Dios le dijo, lo iba a cumplir, porque ya lo había visto. Y tú y yo somos testigos, nuestros ojos ven. Tú puedes voltear alrededor y ver lo que Dios ha hecho. Grandes cosas Dios ha hecho, y si Dios lo hizo en el pasado, lo volverá a hacer, y aún más grande. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que crezcamos y seamos fortalecidos en cada área de nuestra vida. En lo espiritual, a través de vivir, creer la palabra. En el alma y los pensamientos, a través de ser valientes, de vencer nuestras emociones. Y en la física, por medio del esfuerzo. Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel en nuestra vida para poder conquistar las promesas que Dios nos ha dado. Estas tres cosas tú y yo tenemos que hacer, pero falta un ingrediente esencial, y es el cuarto punto del cual yo te quiero hablar el día de hoy. Di conmigo: el pueblo y Josué obedecieron. El pueblo y Josué obedecieron. En el versículo 11 dice que Josué les dio instrucciones de prepararse para la conquista. Si hemos creído y si hemos crecido en nuestro espíritu, alma y cuerpo, si nos hemos esforzado, hemos sido valientes y hemos memorizado, hemos puesto por obra la
la palabra, es hora de llevarla a la práctica, es hora de obedecer lo que Dios dice en su palabra, porque eso nos va a dar dirección. Y la dirección de Dios no siempre es lo que nosotros creemos, no siempre nos agrada, pero sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y yo le pido a Dios una esposa como su voluntad, buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Así es la palabra de Dios, así es la promesa para ti, buena, agradable y perfecta. La obediencia tiene que ver con formar carácter. Lo que yo he aprendido en la Biblia y en el tiempo que yo conozco a Dios es que a Él le interesa más formar nuestro carácter que los dones que Él ha puesto en cada uno de nosotros. A Dios le interesa más formar nuestro carácter. Lo que Dios hizo en cada hombre y mujer en la Biblia en todo ese tiempo, y nos hablaban la semana pasada de los desiertos, lo que es o lo que significa o el propósito de los desiertos es para formar carácter, para formarnos para el tiempo de la conquista. El pueblo de Israel, antes de llegar a poseer la herencia, antes de llegar a pelear por su promesa, tuvo que pasar por un tiempo de desierto, un tiempo en el que ellos tuvieron que formar carácter. A Dios le interesa más esto que los dones que ha puesto en nuestras vidas. Yo estoy seguro que la habilidad de Josué, por ejemplo, hubiera dado a lo mejor algunas victorias al pueblo de Israel, pero el hecho de que ellos hayan obedecido la palabra de Dios les dio una conquista total, les dio victoria en todo lo que ellos emprendieron. 31 reyes derrotaron porque ellos fueron obedientes a la palabra de Dios. Las habilidades y los dones nos van a llevar a lugares increíbles, pero el carácter que Dios pone en nosotros nos van a mantener. Y si tú y yo aprendemos a poner en práctica la palabra, a obedecer lo que Dios nos ha dado, podremos decir como Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es cuando tú y yo ponemos en práctica la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesús. El gozo de mi corazón es ser cada vez más como Jesús. Ha habido momentos en mi vida donde me he desanimado. He querido claudicar y he dicho como muchos: ¿de qué sirve si son bien cabezones los muchachos, no agarran la onda? Muchas cosas. Bueno, yo estoy sirviendo con los jóvenes. Y me he desanimado por muchas cosas, por lo que pasa en la casa a veces, por lo que pasa en la escuela, las presiones y todo lo que uno puede sentir. En cada persona es diferente y he querido muchas veces claudicar, pero la palabra de Dios ha sido firme para conmigo. Me ha animado, me ha decidido: esfuérzate, valiente, ándale, échale ganas, sigue corriendo. Y es mi gozo poder contar que en cada una de esas veces cuando he sido obediente a la palabra de Dios, a pesar de lo que veo, a pesar de lo que siento, y muchas veces esforzándome físicamente porque estoy cansado, me siento enfermo, muchas cosas en mi vida me he esforzado, he sido valiente, he puesto en práctica lo que dice la palabra de Dios. Han sido las veces en que yo digo: wow, cómo Dios obró. La gente dice qué bendición, qué bendición lo que pasó, lo que Dios hizo a través de tu vida. Y yo solamente puedo decir: es gracias a Dios. Uno estaba todo fregado, todo desanimado, sin ganas, desguanzado, pero Dios fue fiel a su palabra. Y amado, yo te vengo a decir que así como Dios lo ha hecho conmigo, lo va a hacer contigo. Si tú obedeces lo que Dios dice, si tú le crees a Dios, si tú te esfuerzas, si tú eres valiente, si tú aprendes la palabra y la pones por obra. Han sido esas veces, amados, cuando Dios se ha manifestado más poderoso. A veces yo digo: bueno, pues ya espero estar mal para que Dios se manifieste bien, ¿verdad? No es el caso, no debe ser así. Pero Dios me ha enseñado su fidelidad. Y si un joven de 22 años lo puede experimentar, ¿qué te lo impide a ti, adulto, hombre ya de la tercera edad, o mujer, ¿verdad? Para ser respetuosos. ¿Qué te lo impide a ti, joven? Lo único que tenemos que hacer es creerle a Dios. Si no le creemos, pues nada va a pasar. Pero si le creemos, todo es posible, dice la palabra.
Finalizando este tiempo, y si me ayudan ahí en el piano, por favor, yo quiero animarte como dice la Biblia, o a lo que la Biblia nos anima, a que tú y yo nos podamos preparar para esta conquista final. Hay conquistas personales que yo estoy seguro que Dios quiere darte, pero hay conquistas como pueblo, como una familia que somos aquí en Trigo y Miel.